Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, lunes 6 de septiembre del año 2021, el primer lunes de septiembre, amigos y amigas, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Aquí, en la queridísima ciudad porteña, baja californiana, que el día de hoy, cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos, 36, pues con un clima mediterráneo muy sabroso acá en la costa, pero bueno, en Mexicali me imagino que allá, cuidado con la gente que sale porque temperaturas por arriba de los 38 grados centígrados. Muchísimas gracias, Armando Duarte, muchísimas gracias, Daniel Solori, por estar de nueva cuenta con nosotros. Alicia Aragón, adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, tenemos muy bonito inicio de semana con nuestros colaboradores, con Daniel y con Armando, nuestros colaboradores de los lunes. Y hoy el programa es muy interesante porque más que analizar lo que fue el tercer informe de gobierno de López Obrador, que hemos platicado de esto a lo largo de la semana que acaba de concluir, vamos a retomar algunos aspectos para hablar hacia adelante, hacia los 3 años que todavía le restan a este gobierno. Como dice López Obrador, si la gente así lo quiere, y él habla del creador, si el creador así también lo dispone y si la salud aguanta. Bueno, pues vamos a hablar de qué sigue en estos próximos 3 años para poder consolidar el proyecto transformador que López Obrador le ha denominado la cuarta transformación. ¿Qué es lo que hace falta aún? ¿Qué es lo que hay que profundizar? ¿Qué aspectos son necesarios para poder avanzar en esa transformación? Yo estoy pensando, de momento se me cruza en la mente así como un rayo todo el problema del sistema de justicia penal, ¿verdad? Sin el cual no podemos, sin la transformación en este sistema no podemos avanzar con paso firme hacia las grandes transformaciones que requiere el país y, por supuesto, pues también qué es lo que le corresponde hacer a la sociedad, pero particularmente al partido que está en el gobierno, a Morena, para poder terminar en 2024. Dice López Obrador que con la cuarta transformación consolidada, yo diría que con los cimientos bien puestos y quizá con algunos avances en la obra negra, porque pienso, no sé qué pensarán ustedes, que este proceso de cuarta transformación es mucho más largo que lo que puede contemplar un sexenio. Pues ustedes díganme por dónde empezamos, quién quiere empezar. No, pues vamos empezando con el primero que entró. ¿Qué te parece si empezamos con Armando Duarte? Armando, adelante, por favor, si fueras tan amable, tu primer comentario. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo estimo que estos 3 años, y aquí difiero de la opinión que virtió el presidente en el sentido de que se ha avanzado a tal grado en estos 3 años que se podría retirar tranquilo. Creo que en cierta parte podrá tener razón, pero hay otra que no. Y es en esta en la que yo me quiero enfocar, porque hay que todavía dar una vuelta de tuerca más en una serie de asuntos que tienen que ver con lo que fue su promesa original de campaña, ¿no? Que fue la de lograr una transformación profunda de la sociedad mexicana, el famoso cambio verdadero. Y en este sentido, ciertamente ha habido avances muy importantes, pero que requieren ser todavía consolidados. Por ejemplo, no basta que haya habido una reforma constitucional para que el sistema de salud en México sea hoy formalmente un sistema universal, en donde todos los mexicanos, por el hecho de serlo, tenemos derecho a la salud. Me parece que ahí los retos están en la parte práctica, en la parte de infraestructura, porque ahí está, pero la verdad es que con la infraestructura que tenemos, todavía hay limitaciones importantes para que ese derecho, el derecho de todos los mexicanos
a la salud pueda hacerse efectivo. Hay que avanzar en ese terreno. En el campo de la educación, este es un tema particularmente sensible desde mi punto de vista, porque si bien es cierto, se revirtió la reforma de Peña Nieto en términos de lo que era la política educativa, vamos a llamarlo así, administrativa, lo que tiene que ver con el sistema educativo mexicano, está la parte esencial del problema, que es la reforma pedagógica de la reforma educativa, el componente pedagógico de la reforma educativa. Y en esto yo llamo mucho la atención porque la educación ha sido históricamente un mecanismo o uno de los mecanismos por excelencia para ir conformando la conciencia, la forma de pensar de los habitantes de un país. Y si echamos un vistazo, la educación en México ha tenido una intencionalidad, un propósito de reproducir las relaciones sociales. Y en una etapa de transformación no se puede seguir planteando reproducir, sino transformar, revolucionar las estructuras sociales. Y entonces hoy la educación tiene que convertirse más que en un instrumento de reproducción social, en un instrumento de transformación. Vaya, una educación al estilo de la que planteó Paulo Freire, ¿no? La educación como ejercicio de la libertad, como mecanismo de transformación y de emancipación de los seres humanos. Y bueno, habría que ver, pero Freire está muy ausente en la educación mexicana y requiere un impulso decidido en lo que es la política educativa para transformar esta parte. Entonces creo que ahí hay un saldo que hay que tratar de corregir en los próximos 3 años. Tenemos el problema de la política social del régimen, que sin duda alguna es distinta, ha ampliado su cobertura. Por cierto, yo les comento, ya me inscribí en el programa de adultos mayores, ya cumplí los 65 años este año. ¿Eres chavorruco? y ya me inscribí, todavía no recibo mi pensión, está en proceso, pero ya estamos inscritos. Bueno, la cuestión es pues de que esta política social, para que tenga viabilidad, requiere de que el Estado cuente con los recursos suficientes. Y aquí está el tema de la política fiscal. Hasta ahorita, la política fiscal ha sido el de hacer más eficiente la recaudación. No hay incremento de impuestos. No ha habido nuevos impuestos. Es la misma política fiscal de antes. Y comparando a México con otros países del mundo, en donde las tasas de recaudación o el porcentaje de recaudación con relación al Producto Interno Bruto es de 20%, 25% y hasta más, en México apenas andamos en el 11%. Es decir, el Estado no está recaudando lo suficiente que le permita tener los fondos para impulsar todas sus políticas públicas. Ahí hay otro tema. El tema en el campo de la política, el ofrecimiento es el cambio de régimen. Y todavía, por ejemplo, estamos viendo los problemas que enfrentan los mecanismos novedosos de democracia que se están tratando de instaurar, como el de la democracia participativa y la democracia directa. Ahí tenemos la consulta que acaba de pasar con una escasa participación ciudadana, los obstáculos que le imponen a la transformación del modelo de democracia las instituciones del viejo régimen. Léase Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo el Tribunal Electoral de la Federación. Entonces, la reforma electoral, que ya se está hablando de ello, es urgente en este país. ¿Para efecto de qué? De abrirle paso a ese cambio de régimen, a esa transformación de la democracia en México. Y un problema muy importante que tendrá que resolver el presidente en los próximos años, el problema de la sucesión.
más allá de que diga que no se mete, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el problema y de alguna manera se tendrá que resolver. Y me parece que en este caso la figura presidencial puede y debe jugar un papel importante. Viene, sí, Y termino adelante. ya rápidamente. El tema de las relaciones exteriores de nuestro país, puedo ampliarlo más adelante. El tema de la reforma judicial para hacer efectivo el combate a la impunidad. Estamos ante esa situación, estamos viendo cómo el Poder Judicial de la Federación es una traba, es algo que caracteriza a ese elefante blanco, perezoso, que apenas se mueve, y que permita no solamente esto, sino también hacer efectivo el combate a la corrupción. Y el gran problema, el problema de la economía. Hay que ver porque no todo depende de lo que... Es más, hoy por hoy, la mayor parte de los factores que tienen que ver con el desempeño económico de un país no corresponden a las decisiones o la voluntad del Estado, sino a los caprichos de la economía internacional. Y lo que tienen que hacer los gobernantes es ser muy sensibles, estar muy atentos a esos cambios para poder capotear el vendaval. Prácticamente lo único que le queda a los gobiernos nacionales en este momento es capotear el vendaval, porque no pueden trazar una política autónoma, soberana, en el marco de esta economía globalizada. Ese es un serio problema que hay que ir generando condiciones para reducir la incertidumbre, y creo que se está haciendo, se está avanzando en ello, pero este es un tema fundamental. Ni en los próximos 3 años, ni en los próximos 6 años, ¿verdad? Creo que va a haber manera o el tiempo suficiente de poder lograr esa autonomía o independencia económica firme, siempre mientras las acciones internacionales en el campo de la economía tengan la característica que están teniendo. En estos momentos es sumamente complicado que esto pueda realizarse. Sí. Híjole, pues muy, muy puntual. Sí me gustaría, Armando, le pedimos un poquito más de paciencia a Daniel, porque con Daniel vamos a tener que profundizar lo de la reforma judicial, pero sí me gustaría que dieras algunas pinceladas de lo que estás pensando cuando hablas de relaciones exteriores. Bueno, el escenario internacional es muy, muy complicado para un país como el nuestro, dada nuestra posición geográfica de vecindad con los Estados Unidos. Lo he comentado en otras ocasiones y no es una cosa que yo haya concluido o formulado de manera independiente, simplemente repito lo que los estudiosos del tema han planteado, y que ya incluso en los círculos gubernamentales y del establishment en Estados Unidos se ha venido afirmando ya como un hecho, es que Estados Unidos como potencia mundial se encuentra en un proceso de declinación, ¿no? Y frente a los retos que tiene para poder mantener su posición hegemónica o tratar de sostenerse, de resistir y poder mantener una cierta posición hegemónica a nivel mundial, los Estados Unidos requieren de los recursos naturales que están en América Latina. Es usando los conceptos de la geopolítica, América Latina es el espacio vital de los Estados Unidos. Y entonces esto hace que se tenga hacia nosotros, América Latina en su conjunto, pues una posición en la que la injerencia y las, digamos, los ímpetus de dominio sobre esta región se hayan agudizado. Bueno, esto explica la intervención, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Caso de Bolivia, caso de Ecuador, Brasil, a través de mecanismos novedosos, las famosas guerras de baja intensidad, ¿no? Ahí está presente la razón, las causas y el motivo, ¿no? Sí. De todo esto. En ese escenario, ¿verdad? México, que había adoptado una postura
de plegarse a los intereses de los Estados Unidos, llega este gobierno con la intención de hacer efectiva la soberanía. Pero es muy complicado hacerlo. Y yo recuerdo que en el discurso de Andrés Manuel, con motivo del aniversario del nacimiento de Bolívar, mencionó una frase que pocos le han dado importancia, pero que a mí me parece que es fundamental. Andrés Manuel dijo nosotros, bueno, él, ¿verdad?, prefiere a un Estados Unidos fuerte, que le vaya bien, porque eso garantiza la estabilidad en la región y evita que vivamos en un escenario de conflictos permanentes con el fantasma de la guerra rondando. ¿Qué significa esto? Significa, y aparte propone, hay que cambiar la forma, porque el modelo que se ha venido aplicando hasta hoy ha dado muestras de que no sirve, de que a nadie le produce beneficio alguno. ¿Qué está planteando Estados Unidos? Tú tienes intereses acá, bueno, cambiemos las reglas del juego. Vamos relacionándonos en términos de respeto, en términos de colaboración, y vamos trabajando unidos y fortalecemos el hemisferio, el bloque, vamos a llamarle así, ¿no? Frente a otras posturas que dicen hay que contrarrestar la influencia de Estados Unidos estableciendo vínculos más estrechos con China o con Rusia. Esa no es la postura de Andrés Manuel. Él considera que esa postura es una postura que genera conflicto, y con la cercanía y el nivel de dependencia que tiene México de Estados Unidos, esos conflictos serían desastrosos para el país. Y entonces está planteando una salida, y la salida es no nos confrontemos con los Estados Unidos, pero que Estados Unidos modifique, ¿verdad?, su manera de relacionarse con nosotros. Y las condiciones son respeto y colaboración para el desarrollo. Respeto a la soberanía, colaboración para el desarrollo. No al saqueo, sino hagamos negocio juntos, avancemos juntos. Ese es el planteamiento de Andrés Manuel. Que hay sectores en Estados Unidos que ni siquiera lo tienen en mente. Para ellos es continuar con la política que se tiene, endurecer la política de Estados Unidos hacia América Latina, ¿verdad?, en términos de injerencia, en términos de dominio. Y bueno, son intereses muy poderosos los que se encuentran detrás de estos. Veamos cómo va a pintar la cosa. Hasta ahorita Biden, por ejemplo, ha mandado señales contradictorias. Por una parte habla de que sí, efectivamente, que la colaboración, que no sé qué, pero por otra parte endurece el bloqueo contra Cuba. Ha sido hasta ahorita, digamos que tolerante con el proceso de diálogo entre Venezuela y la oposición, entre el gobierno de Venezuela y la oposición. México es la sede. Estados Unidos no se ha metido a fondo. De hecho, ya empieza a cambiar un poco la actitud de algunos de los aliados de Estados Unidos en ese bloqueo y aislamiento a Venezuela. La Comunidad Europea, algunos gobiernos de Europa, que de alguna manera, lo han comentado algunos analistas, le han dado la espalda a Guaidó en el sentido de reconocerlo como el único representante de los venezolanos. Pues ya no. Y entonces, en esa negociación, allí la señal de Estados Unidos es distinta a la que envía con lo que respecta a Cuba. Entonces, hay esas, o sea, como que todavía no podemos ver elementos muy claros que nos permitan decir, en efecto, Estados Unidos va a cambiar con respecto a América Latina. Y en consecuencia, lo que tenemos que suponer, ¿verdad?, es que va a continuar con esa actitud injerencista. Entonces, ese es un reto para la Cuarta Transformación. ¿Cómo sobrevivir, cómo desarrollarse en este ambiente con esta vecindad tan incómoda, ¿no?, por decirlo menos? Y creo que ese es un reto. Esto de las Así es, y en esa vecindad pues todo el problema migratorio
que nos hace crisis a cada momento. Y bueno, también apunto yo el hecho de que ya tanto en voz del presidente como del propio Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores, pues se ha hablado de desaparecer la OEA, de cambiar esta organización definitivamente y mirar más hacia América Latina. Esos son planteamientos que me llamaron la atención de los últimos tiempos que se han estado señalando con énfasis. Hablaste pues de 8 aspectos importantes: salud, educación, política fiscal, reforma política electoral, las relaciones exteriores, la reforma judicial, la economía. 7. Nos falta, Daniel, hablar también de la seguridad pública, y esto tiene estrecha relación con el sistema de justicia penal, pero pues me gustaría que tomaras tú ya la palabra para ver cuál es tu visión de este informe y los retos hacia los 3 años que continúan, y si les parece luego retomamos algunos de estos que ha apuntado Armando y los que tú menciones que consideremos importante profundizar un poquito más. Adelante, Daniel, bienvenido. Buenos días, Olga, Armando, y al público de Cuatro Vientos. Cuando se habla del sistema de justicia, solemos caer en la confusión de que hablar del sistema de justicia y hablar de la seguridad pública son una y la misma cosa, pero no. Se tienen que tratar por separado, aunque sean temas interconectados, por supuesto. Cuando hablamos de la seguridad pública en el gobierno de López Obrador, pues estamos observando la instalación de la Guardia Nacional. Me parece que es la nota más relevante de la transformación en el tema de seguridad pública, la creación de un cuerpo al que se le ha llamado, una fuerza pública a la que se le ha llamado Guardia Nacional, que ya tiene en la actualidad alrededor de 100,000 agentes. En 3 años ha logrado reclutar y formar, capacitar a un poco más de 100,000 agentes de la Guardia Nacional. Esto no es cualquier cosa. Esto es en 3 años tener un cuerpo como la Guardia Nacional y además tener ya instalados más de 100 cuarteles en lugares estratégicos del país, pues es la base para empezar a tener un equipo de gente especializada, de gente con fuerza pública para la seguridad de todos. Te los congelaste. Dos cosas. Los crímenes constantes continúan, pero hay un dato importante. La tropa, la fuerza pública, el gobierno, la policía no está matando gente como sí estaba en años anteriores. Ya no tenemos estos enfrentamientos terribles entre policías y narcotraficantes, entre soldados y narcotraficantes, en el que moría mucha gente inocente. Esa parte se eliminó y el gobierno del presidente López Obrador está preparando la Guardia Nacional lentamente, pero sólidamente. Ayer circulaba yo por una calle allí en Ensenada, ya vi que ahí frente a la planta potabilizadora de agua, ahí cerca de Rincón del Mar, ya se puso por ahí está el cuartel de la Guardia Nacional y ya hay cuarteles de la Guardia Nacional en por lo menos 100 lugares de la República. El presidente López Obrador ha estado apostando por un lado a la Guardia Nacional como elemento para la seguridad pública. Por supuesto, falta una decisión muy importante que todavía no se toma en el gobierno de López Obrador. ¿Qué apoyo, qué va a pasar con la policía municipal en todo el país? ¿Qué policías van a tener los gobiernos estatales? ¿Qué se va a hacer con la policía de los estados y con la policía de los municipios? Ahí el tema se complejiza, por supuesto, porque intervienen otros gobiernos, porque ahí depende también de los gobernadores, de los congresos estatales,
de los ayuntamientos y el tema ahí es más complejo. En algún momento se tiene que tomar una decisión de qué hacer con la policía municipal en todos los municipios del país y en todos los estados con la policía estatal. ¿Van a seguir sobreviviendo estos niveles de policía o se van a modificar? Es un punto que hay que examinar por separado. El avance fundamental es en la creación de la Guardia Nacional, que tendrá que rendir frutos dentro de muy poco tiempo. Lamentablemente el tiempo que ha pasado todavía es poco. La manera en que estaba operando el sistema de justicia a nivel de brutalidad tremenda se ha eliminado, pero la ola de crímenes sigue muy intensa en el país. Eso es por un lado, en materia de seguridad pública. En materia del sistema de justicia propiamente dicho, creo que es más complejo todavía. Creo que todavía, si es que hay algo más complejo que el problema de seguridad pública, es el sistema de justicia. Es un sistema delicado, sumamente delicado, porque la labor de administrar justicia se deposita en personas a los que llamamos jueces, magistrados, ministros, y una primera decisión que en algún momento el Estado mexicano tiene que tomar, según mi manera de entender esto, es si México va a seguir sosteniendo dos sistemas de justicia, el de los estados y el federal. Yo lanzo una pregunta: ¿para qué queremos dos sistemas de justicia? Dos, el de los estados y aparte el federal. Si finalmente el verdadero poder judicial es el poder judicial federal. En todos los litigios, cualquier litigio de cualquier materia, civil, penal, mercantil, laboral, lo que sea, esos litigios empiezan ante jueces estatales, un juez de primera instancia, se desahoga ahí un litigio. Posteriormente ese litigio puede pasar al nivel de apelación en los tribunales superiores de justicia de los estados. En algunos estados le llaman Supremo Tribunal, es lo mismo. Pero luego, una vez que terminan esas dos etapas en el sistema de justicia de los estados de la República, el caso pasa al sistema federal a través del amparo. A través del amparo, los tribunales federales se han convertido en los hechos, en los superiores jerárquicos de todo el sistema de justicia estatal. Todos los litigios, o por lo menos casi todos los litigios de todo tipo en México terminan y obtienen su última sentencia, su última palabra ante los jueces federales, concretamente ante los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente ante la Suprema Corte. Entonces tenemos que abrir una pregunta que no hemos abierto. ¿Para qué queremos un doble sistema de justicia si finalmente hay un solo poder que es el que manda, es el que decide, es el que tiene el poder? Ese poder está depositado en los tribunales llamados tribunales de circuito, colegiados, integrados por 3 magistrados. Tenemos un litigio civil o mercantil o penal, lo que sea, ante un juez de primera instancia, unipersonal. Luego pasa en apelación al Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrado por 3 magistrados. Las salas que resuelven, que dictan sentencias, están integradas por 3 magistrados. Y en algunos estados están integradas por 5 magistrados. Las sentencias que aprueban estos grupos de funcionarios dan lugar a que la inconformidad de cualquiera de las partes se desahogue ante un tribunal federal que se llama Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal de Amparo, que es la última palabra.
Entonces tenemos que preguntarnos, es una pregunta para mí demasiado obvia. ¿Para qué queremos dos sistemas de justicia? Uno federal y uno estatal. ¿De qué sirve eso? Encarecer enormemente el sistema de justicia para que finalmente todo se resuelva en los tribunales federales. Esa es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver con la cabeza del sistema. La cabeza del sistema, pues, es la Suprema Corte. Ajá. La Suprema Corte. Algunos países del mundo han tomado decisiones distintas de la nuestra. A mí me gusta la nuestra. En algunos países del mundo, como España, como Francia, Italia, en la cúpula del sistema de justicia hay dos tribunales. Aquí nada más hay uno. Uno se llama, como en España, por ejemplo, el Supremo Tribunal de Justicia de España. El Supremo Tribunal de Justicia de España. Pero las cuestiones de constitucionalidad no entran a ese sistema de justicia, entran a un tribunal a un tribunal especializado que se llama Tribunal Constitucional. Pero ese Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal autónomo, independiente. Su única función es resolver cuestiones de constitucionalidad, nada más. Se han enredado muchísimo los españoles con frecuencia con ese sistema, pero es el que tienen en Italia y en otros países, en Alemania, en otros países del mundo. En México seguimos con uno. Yo prefiero el sistema mexicano porque la Suprema Corte se ha ido convirtiendo efectivamente en un tribunal constitucional al estilo europeo también, sin abandonar las otras atribuciones de carácter judicial que también le corresponden. Y bueno, ¿cuál es la inconformidad que tenemos muchos con la cúpula del sistema judicial? La deshonestidad. ¿Cómo hacer? Todo el mundo ha podido observar cómo lo que el presidente López Obrador quiere en materia de justicia, cómo insistió o ha insistido muchísimo en que sea el ministro Saldívar el que dirija por 2 años adicionales la aplicación de la reciente reforma. Y lo ha dicho con toda claridad porque lo considero un hombre decente, honrado, y luego se ha atrevido inclusive a decir es que no hay muchos decentes y honrados en el sistema de justicia, lo cual es terriblemente cierto, lo cual es terriblemente verdadero, ¿verdad? Porque en las cúpulas del Poder Judicial, en la Corte, en los tribunales de circuito, en todos lados se han acumulado los cotos de poder. Por ejemplo, déjenme cerrar mi intervención con un ejemplo. Hace ya bastantes años fue procesado penalmente Raúl Salinas de Gortari. Ya ustedes recuerdan bien esos hechos. Sí, el hermano incómodo. El hermano incómodo fue detenido al empezar el gobierno de Ernesto Zedillo. Fue detenido, estuvo preso como 10 años, un poco más de 10 años, pero se siguió su proceso en primera instancia ante un juez federal de Toluca. Luego una apelación y también se resolvió ante un tribunal colegiado de circuito en Toluca. Y ahí fue condenado a 45 años, creo que 45 años quedó condenado de prisión Raúl Salinas de Gortari. Sí. La defensa, la familia, Carlos Salinas, si ustedes quieren, decidieron no pedir amparo pronto. Se dictó la sentencia del Tribunal Unitario de Circuito en Toluca diciendo se queda 45 años en la cárcel Raúl Salinas de Gortari y ahí se quedaron. Hasta ahí llegaron. Pasaron años, pasaron varios años para que llegara el momento en que ellos tomaran la decisión de presentar una demanda de amparo.
¿por qué esperaron algunos años para acomodar las piezas, sus magistrados en el tribunal colegiado de circuito que ellos querían? ¿Para qué? Para que cuando presentaran su demanda de amparo no fuera cualquier tribunal colegiado de circuito, sino a un tribunal, a uno en los que la familia Salinas de Gortari ya había hecho todo lo necesario para que fueran magistrados ahí ciertas personas que los iban a ayudar, que iban a resolver en favor de él. Y salió Raúl Salinas de Gortari. No habría sido lo mismo, quizá, si la demanda de amparo se interpone como la de cualquiera otro hijo de vecino, en que el asunto va a dar a manos de cualquier tribunal colegiado de circuito, como manda la Constitución. Entonces, la fuerte influencia de los poderosos del país en la integración de los tribunales de más alto nivel es un problema que hay que resolver. A eso se refiere el presidente López Obrador cuando dice necesitamos ahí alguien, una persona muy honesta. Y él asume que lo es el presidente de la Corte actual, Saldívar. Entonces tiene su gran complejidad el tema del sistema de justicia, pero sí tiene que ser analizado por separado del otro tema que es la seguridad pública. Hasta ahí mi intervención. Muy bien. Armando, me llamó la atención la manera en que tocaste también tú el tema de la economía. Y bueno, pues el presidente López Obrador habló de los récords que se dice ha roto, ¿no? Los récords que ha marcado su gobierno, primeros récords en varios aspectos. El que más le cuestionaron fue el primero que mencionó, el de las remesas, porque dicen, bueno, pues eso no tiene que ver con una política económica, o al contrario, tendría que ver con el resultado de los fracasos de la economía en México y la salida de mexicanos a trabajar, y no lo ven, pues que no consideran los críticos que debió haber mencionado ahí como récords de su gobierno, las remesas. Yo lo único que veo en este aspecto es que sí, es un presidente que ha estado alentando, reconociendo, elevando a categoría de héroes a los mexicanos que desde el extranjero, trabajando fundamentalmente en Estados Unidos, pues han estado mandando dinero a la familia en cantidades cada vez mayores, sobre todo en esta época de pandemia, como un acto de amor y solidaridad hacia los suyos, empezando por la familia y se multiplica como pueblo mexicano. Y pues es importante este ingreso, dice él, las remesas y la política social, los apoyos directos a las familias, fueron fundamentales para que México no cayera en situaciones de ingobernabilidad por caos, por anarquía, por hambruna, por actos vandálicos hacia los comercios, etcétera, todo lo que en un momento dado pronosticó parte de la oposición. Hasta ahí lo entiendo, pero los otros aspectos que menciona y que dices tú que se deben más que nada a aspectos que tienen que ver con política económica internacional y que se ha reflejado en México, pues él mencionó, por ejemplo, que todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá en alrededor de 6% en México, que la inversión extranjera mantiene ahorita una cifra récord en el país, y menciona también el hecho de que la inflación no se ha desatado en espiral como lo pronosticaba la oposición, incluso desde su primera candidatura hasta la última, hasta la tercera candidatura presidencial, hablaban de que iba a caer México en un desastre. Ni se pensaba en la pandemia, pero ya hablaban que era el peligro para México López Obrador en la presidencia, porque iba a provocar devaluaciones, endeudamiento máximo del país, un caos. A eso el presidente ahora en su tercer informe contesta que se llega con el índice de la Bolsa de Valores creciendo en un 28%,
con récord, decía ahorita, en inversión extranjera directa, con la inflación estable, no se ha disparado. Menciona, por supuesto, el incremento a los sueldos de los trabajadores, que fue histórico, 44% en estos 3 años, en cifras reales, y bueno, que no ha habido incremento de la deuda. Y junto a esto, te lo pregunto así porque como tu análisis como sociólogo, político y conocedor de la economía, bueno, pues también junto a esto plantea él 2 aspectos fundamentales que es con lo que inició su informe y que dice, de entrada logramos frenar todo el proceso privatizador, ni una privatización más y fundamentalmente no en petróleo y en energía eléctrica. Desde siempre ha definido esto como las palancas del desarrollo económico y ha dicho que se están sentando las bases, habló de las refinerías, 6 refinerías que se modernizaron y se modernizaron con criterios ecológicos, la nueva que se está construyendo en Dos Bocas, la que se compró en Estados Unidos, y todo esto con un objetivo muy claro, lograr la autosuficiencia y la soberanía de México en producción de gasolina. Y respecto a la energía eléctrica, que es, por cierto, un tema que tendremos que abordarlo muy pronto porque va a estar en el debate en el Poder Legislativo, pues está la ley precisamente de energía eléctrica en la que se plantea como objetivo fundamental también lograr la autosuficiencia de México con sus propios recursos para producir toda la energía que requiere el país, y no solo para el desarrollo económico en general, en la macroeconomía, sino para evitar que se disparen las tarifas para las familias, para el consumo doméstico. Creo que estos son renglones muy importantes que sí avisoran hacia dónde va este proyecto de desarrollo económico del país, aunado a las mega obras. Ya mencioné la refinería, y está el aeropuerto, pero están también los trenes, ¿no? El transísmico y el Maya, concebidos como proyectos de desarrollo económicos regionales importantes. Creo que estos aspectos sí nos dan una visión más o menos clara de por dónde quiere el presidente impulsar este desarrollo económico. ¿Qué piensas, Armando, de eso? Tu sonido, Armando. Decía que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo manejaba como retos. ¿Sí? ¿Qué retos tiene? Porque no es fácil en el escenario internacional llevar adelante una política económica soberana. Es complicado. Yo no digo que no se pueda. Es muy complicado y ese es un reto. Ciertamente, ¿verdad? El margen de maniobra que hoy por hoy tienen los estados nacionales para impulsar políticas económicas soberanas es muy reducido, está muy acotado. Y en el caso mexicano, todavía más en virtud de la enorme dependencia que durante el periodo neoliberal se estableció con respecto de la economía norteamericana. Fue una integración sin condiciones, prácticamente, que ha colocado a México y a la economía mexicana en condiciones de vulnerabilidad muy altas que juegan un papel determinante, y hago énfasis en esto, determinante en las decisiones que toma el gobierno mexicano. Por ejemplo, recordarán ustedes en la época Trump que frente al problema migratorio hubo no solamente una amenaza, sino también una acción económica muy fuerte que determinó que el Estado mexicano elaborara una estrategia específica de contención a la migración. Armando, discúlpame un momento. Fíjate que estoy monitoreando el programa y desde que prendiste de nueva cuenta tu audio, no te escucho.
Entonces, sí me gustaría mucho si fueras tan amable de checar tu micrófono porque no te escucho aquí en el monitor y me gustaría ver si es posible que volvieras a encender tu micrófono si fueras tan amable porque tengo este problemita ahorita contigo. Oye, pero ¿Sí? yo sí lo escucho, ¿no? No, es aquí en el monitor, en el monitoreo. A ver, déjame ver. A ver si fueras tan amable porque sí, no se está escuchando tu ¿Ahí se escucha? participación. No, fíjate que no. No. Lo Pues, que podemos hacer es que estamos grabando, amigos y amigas, si alguien nos está escuchando del programa, la verdad es que no escucho absolutamente para nada, la grabación. pero síguele, por favor, vamos a seguir y yo voy a tratar ahorita de corregirlo, a ver si se puede. Adelante, Sí. por favor, disculpa la interrupción, síguele, por favor. Sí, estabas hablando de lo difícil que es para México, para una nación como México, trazar una política de desarrollo económico soberano frente a Estados Unidos y pusiste el ejemplo de las sanciones de Trump para que obligara a México a que tuviera el flujo migratorio. sí, y la amenaza fue un arancel a tus exportaciones hacia Estados Unidos, que iba a ir gradualmente incrementándose hasta llegar al 50%, mes con mes, de no tomarse medidas para que se contuviese el flujo migratorio. Y esto, ¿qué implicaría para México? Afectaría de golpe y de manera muy profunda las importaciones, las exportaciones mexicanas. Y esto traería consecuencias terribles para la economía, toda vez que el motor de la economía nacional son las exportaciones, y en particular las exportaciones a Estados Unidos. Tú apagas ese motor y se acabó el crecimiento económico, por raquítico que sea. Esto traería consecuencias en desempleo, en incremento de la pobreza, en incremento de actividades delictivas, o sea, sería una escalada, ¿verdad?, de situaciones que no se pueden permitir en aras de, digamos, no hacer caso a los Estados Unidos. Entonces, el gobierno mexicano se ve obligado a tomar estas decisiones, ¿sí?, como consecuencia de una represalia de carácter económico. Eso es simplemente para ilustrar. Ahora bien, esto no significa que México no pueda impulsar un cambio en su economía, pues de hecho lo está haciendo, ¿verdad? Porque, como tú bien dices, no ha habido ninguna privatización en este periodo. Es más, se está revirtiendo la privatización en la política energética, ¿no? En el sector de la industria energética. No se han tocado los contratos ya existentes por la misma circunstancia, porque esto traería consecuencias económicas negativas. Entonces hay que sacarle la vuelta y buscar la manera de fortalecer la presencia del Estado en la economía con otras medidas. Simplemente... Oye, Armando, permíteme, pero sí se han tocado los contratos y se han eliminado aspectos muy leoninos. Y con la negociación. Cuando se empezó a tocar, sí, la Comisión Federal de Electricidad y también de Pemex, de las gaseras, acuérdate que se pronosticaba una oleada de denuncias a México que tendría que ir a tribunales internacionales donde iba a perder y donde seguramente no alcanzaría a pagarle a las empresas ni entregándoles todo el país. Eso se decía por parte de los opositores. Sin embargo, se pudo negociar, tejer fino la solución y todos aceptaron los cambios y el gobierno habla de que gracias a la política de austeridad y también de la revisión de estos tipos de contratos, así como el combate al huachicol, pues México obtuvo en estos 3 años 1.400.000 pesos de ahorros que le permiten profundizar su política social, mantener los recursos para construir obras. Y muy importante, y aquí yo llamo la atención de Daniel, porque sabemos lo que ha significado en Baja California, lo que son las asociaciones públicas privadas, subrayó el presidente que se siguen, bueno, mencionó, enumeró una cantidad de obras importantes desde las refinerías, las carreteras, todo lo que se ha estado construyendo sin
sin necesidad de firmar con asociaciones públicas privadas, Bueno, sin comprometer. Reformulo el planteamiento porque Sí. el sentido fue ese. Cuando yo dije no se han tocado los contratos, no es que no haya habido modificaciones en estos. No se han afectado por la vía, por ejemplo, de medidas unilaterales del Estado, que podría tomarlas, ¿no? Pero que serían muy costosas. Sí. Entonces, la estrategia del gobierno ha sido negociar. Y si ha habido cambios en algunos contratos, ha sido con base en esa negociación. Y esto le ha dado buenos resultados. Bueno, entonces, ha ido avanzando en este sentido, digamos, el proyecto de transformación económica del país, pero cuidando todos estos aspectos. Es verdaderamente una labor de artesano, ¿no? Así de cuidar los detalles y de esmerarse en las cosas para evitar que los conflictos se vayan más allá. Ahorita, por ejemplo, se tiene en puerta la discusión de la reforma constitucional en materia energética. Este va a estar difícil, el paquete está muy pesado, porque la oposición, ya lo hemos visto, ha dado muestras de ello, no razona, es simplemente oponerse con el propósito de dinamitar la política en todos los aspectos del régimen, entre ellas la política económica. Entonces, aun cuando pudiese ser muy racional y los argumentos planteados de manera muy clara y convincente, la oposición no va a cambiar su punto de vista. Miren, en el caso, por ejemplo, de la cuestión de la electricidad, el argumento fundamental es que las energías limpias, y el gobierno con su política energética lo que está haciendo es favorecer las energías sucias, ¿no? Y ahí está el combustóleo y todo eso. Cuando el centro de la política energética del Estado mexicano es el de modernizar las plantas hidroeléctricas, que es energía limpia y mucho más barata que la otra, ¿no? Y con una tecnología que se domina desde hace mucho tiempo. Y entonces, hoy lo que se está haciendo es modernizar las hidroeléctricas para que tengan mayor capacidad de generación y asegurar la participación mayoritaria dominante del sector público en la producción de energía eléctrica. Y es bastante moderado, es el 54% del porcentaje de la producción energética lo que se pretende garantizar para el Estado. Y los privados tienen su tajada, el 46% restante. Allí hagan negocio, pero esta parte la mantiene el Estado. Lo que no quieren las privadas es que la presencia del Estado pueda en un momento determinado ser factor para la determinación de los precios, porque tendrán que ajustarse entonces a ciertas tarifas para ser competitivos en el mercado. Y entonces eso va a reducir sus márgenes de utilidad. Eso es lo que no quieren. Y entonces han creado una narrativa con base en esta cuestión de las energías limpias que no se sostiene realmente. Incluso, fíjense bien, la política energética del Estado dice, no vamos a extraer más petróleo que el que se necesita para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, ¿qué más política limpia que esa quieren? En vez de la política anterior, que era producir y producir y producir petróleo para mandarlo a todas partes en el mundo, y con eso sí se fomentaba el uso de los combustibles fósiles. Y se obtenían excedentes petroleros por millones y millones de dólares que quién sabe a dónde fueron a parar, ¿no? Y entonces aquí lo que se trata es que efectivamente se tenga, ¿verdad? Lo necesario en lo que se hace la reconversión de la industria hacia el uso de otro tipo de energías. Mientras tanto, las energías basadas en la explotación del petróleo continuarán por lo menos hasta el 2050, según dicen los expertos, y aún así la transición total va a durar más tiempo porque hay aspectos que no se han podido resolver. Hay un aspecto técnico fundamental que no se puede resolver, que se están trabajando en ello, pero no hay todavía nada. La energía eléctrica no se puede almacenar. Como se produce, se tiene que consumir.
Lo que tiene que haber es capacidad de estar produciendo lo que necesites. Y si hay un aumento, producir y producir. Entonces, en cambio la otra, y aparte, una buena parte de la energía que se produce, la energía eléctrica se produce con combustibles fósiles. Aún en Europa, hoy pues están a días de inaugurar el gasoducto de Rusia a Europa, que va a abastecer con millones de metros cúbicos de gas natural a la industria europea. O sea, ¿a qué horas esa industria que funciona con un combustible fósil como es el gas natural se va a transformar para que funcione con energía eólica o energía solar? O sea, el avance tecnológico no ha llegado a ese extremo. ¿Cuándo vamos a ver, no sé, grandes buques transportando mercancías movidos con energía eléctrica? Pues no. O la industria aeronáutica, pues ¿cuántos aviones eléctricos hay? ¿No? ¿Y qué capacidad tendrán de transporte para sustituir a los que hoy se mueven con turbocina? Entonces, la verdad es que ese discurso no se sostiene, pero la política energética del gobierno de México, yo creo que sí está privilegiando el aspecto ambiental y va en esa dirección, ¿verdad? Ahora bien, otros aspectos fundamentales. El tema decías tú, todo el mundo estima que este año vamos a crecer al 6%, que está en los niveles de crecimiento que van a adquirir muchas economías en el mundo, incluso las de los países desarrollados. Pero hay una diferencia. En México este 6% se va a dar sin incrementar la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. En cambio, el crecimiento de Estados Unidos, que se estima va a ser superior al 6%, está basado en un extraordinario endeudamiento adicional que el gobierno de Estados Unidos realizó para poder impulsar este programa de rescate económico. Esos 3 billones de dólares, famosos 3 billones de dólares que se inyectaron a la economía por parte del Estado, es deuda. Es deuda. Y lo que no entienden los críticos es que a Estados Unidos endeudarse no le cuesta nada adicional. En cambio a México, ¿verdad?, nos cuesta un dineral. En un comparativo que se hizo, a nosotros nos cuesta 20 veces más contratar $1 de deuda que lo que pueda contratar Alemania o Estados Unidos. Y todos ellos han hecho sus programas de reconstrucción económica a partir de un endeudamiento adicional. Todos los países. Estados Unidos ahorita su deuda se estima en un 200% de su Producto Interno Bruto. En el caso de México, nuestra deuda es del 50% del Producto Interno Bruto. Y todas nos califican ellos, ¿no? Nos califican o nos descalifican la deuda. Así es, las famosas calificadoras norteamericanas nos ponen mala calificación a nosotros, que tenemos una deuda con respecto al Producto Interno Bruto muy por debajo de la que tiene Estados Unidos, y a ellos los califican con la más alta calificación. O sea, está claramente visible la tendencia y a propósito de la deuda, también el anuncio hecho aún antes de la presentación del informe de que se solicitará este gobierno de López Obrador, que dice han crecido las reservas del Banco de México. ¿Para qué queremos esas reservas? Ahorita no tengo en mente de momento la cifra, a lo mejor ustedes sí. Dice, ¿para qué queremos esas reservas si no las estamos utilizando para desarrollar el propio país? Y el planteamiento, que seguramente también será un debate fuerte de las próximas semanas, es que se destinen, creo que se habla de 12,000 millones de dólares para adelantarlos al pago de capital de la deuda. Ese sería también un aspecto muy novedoso respecto al destino que se daría a estos recursos. Hay quien dice, pues esto habla de un gobierno muy neoliberal que pone por encima el pago de las deudas, pero López Obrador dice, si pagamos deuda, disminuimos la carga que significan los intereses, ¿no?, del servicio de la deuda sobre las finanzas, sobre el erario federal, ¿no? Entonces, ese problema me parece muy interesante. Sí, es el problema de ver parcialmente el asunto, pues, y además hacerlo intencionalmente.
perversamente, porque lo que se ha ahorrado el gobierno de México en servicio de la deuda, ahorita es un dineral. Y si se dan esos 12,000 millones, va a ser mucho más, que a la larga va a superar el haber utilizado esos 12,000 millones, porque lo ven en lo inmediato. Ay, utiliza los 12,000 millones y resuelves algunos problemas, pero eso hay que pagarlo, ¿no? Y entonces eso te incrementa intereses y entonces le tienes que reducir al presupuesto para poder estar pagando los intereses. Claro, la solución sería dejar de pagar en la deuda, pero esa es una medida que también provoca consecuencias. Ningún país lo ha hecho, ¿no? Y los que lo han hecho, obligados por las circunstancias, han enfrentado guerras. Yo tengo la cifra de las reservas de dólares. Estoy en sonido fantasma, ahorita nada más, de momento rápido lo menciono. Nos está apoyando Javier técnicamente con compartir el programa y monitorearlo. Es un dato muy interesante porque también hace aproximadamente una semana y media atrás se dio a conocer el monto histórico de esta reserva de dólares mexicana. Son casi 251,000 millones de dólares. Es una cantidad extraordinariamente alta. Y eso nos viene a demostrar cómo anteriormente esta reserva se utilizaba fundamentalmente para estabilizar la cotización del peso frente al dólar. Muchas veces se nos venían devaluaciones más fuertes y de manera inminente, y lo que hacía entonces el Banco Central, de común acuerdo con el gobierno federal, pues era meter dólares, y metían 12,000, 15,000, 14,000, 20,000 millones, y con eso pues lograban sacar adelante el problema de la economía que estaba contenida así, pues con los famosos clipsitos que después cuando llega Cedillo, acuérdense, quita uno de esos clipsitos y se le cae totalmente la economía. Cuando, el error de diciembre del 94. Error del 94. Pero sí es importante entonces mencionar que también este recurso lo está buscando el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a través de una modificación también importante que se requiere ya que se impulse en este segundo trimestre del gobierno de Andrés Manuel. De Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, ya lo ha mencionado, ese recurso generaría en realidad muchísimos programas de apoyo social y a la economía para fortalecer los grandes proyectos que está requiriendo el país en materia energética, en materia turística, en materia de incluso de elementos tan importantes como vendrían siendo la defensa de los derechos humanos, la aplicación de programas específicos en materia de vivienda, iniciar lo que Daniel hace rato comentabas, este tema que está pendiente del tema de la policía, de las policías en México, que hay que recordar que también cuando se habló de la creación de la Guardia Nacional, el propio presidente de la República manifestó que se iba a presentar una iniciativa para reformar a todos los cuerpos policíacos de este país, y eso tampoco se ha mencionado, se le olvidó a todo mundo. Y la verdad es que ahí está, y ese es un gravísimo problema, Daniel. Yo coincido totalmente contigo. Para mí es uno de los grandes problemas que no han sido resueltos por esta administración, que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Es increíble lo que está sucediendo en muchas colonias, en muchos barrios de nuestra República Mexicana, en donde están viviendo los ciudadanos prácticamente conviviendo al lado con verdaderos bandas de delincuentes asociados, los raterillos, con grupos criminales de alto nivel que entran a regiones vastas de metrópolis y se adueñan de la seguridad, controlando a la policía o haciéndose cómplices con los policías, y no hay un poder humano que pueda acabar con ese gran flagelo. Yo creo que esa es una de las pendientes más sentidos que habría que señalarle al presidente de la República. Sí se requiere una capacitación, sí se requiere una limpia, pero también para hacer eso se requiere generar empleos
para buscar que esos malos policías que están también en este momento involucrados en estas bandas delincuenciales que tienen asolado a los ciudadanos día con día, que no pueden dormir, Daniel, por temor a que se les vayan a meter ahí en su casa los malditos ratas, ¿sí? O que vayan a escuchar ahí al lado los gritos de los pobres secuestrados, porque los tienen en unas casas de seguridad en las que se convirtieron ahí en la mitad de grandes zonas residenciales sin que nadie haga absolutamente nada, porque tienen temor de que sean víctimas finalmente también de un levantón si denuncian, porque sabemos que las policías simple y sencillamente en todos los niveles no han funcionado, Daniel. Y eso es importantísimo. Yo sí quería señalarlo porque, ¿sabes qué? Yo creo que todas las cifras macroeconómicas, todas las cifras que se pueden manejar en inversión en estas mega obras que pues sí van a impulsar la economía de la región, van a impulsar y fortalecer el sector energético del país, van a modernizar y van a ayudar a la Ciudad de México a tener una mejor terminal aérea, en el caso del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que se llama Felipe Ángeles. Todo eso, créeme que de veras a la gente en su acontecer cotidiano, ser víctima de estos bribones, de estos delincuentes, Daniel, finalmente generan una imagen de frustración y de enojo diario. Y ese es un grave problema en el que pues algo tenemos que hacer también los ciudadanos para poder recordarle al presidente de la República y a los gobernadores, en el caso específico de Baja California, me quiero referir nada más al caso de Baja California, en donde también se prometió hacer una limpia de las corporaciones policiales y siguen igual, quizás hasta peor, porque, te digo, el día con día de los ciudadanos en sus barrios es de un enorme temor ante la impunidad con la que trabajan las bandas delincuenciales. Tenía que decirlo, mi estimado Daniel, y disculpen que me haya extendido. No, qué bueno, Javier, porque discúlpanos, Armando, estábamos en otro tema y saltamos ahora, pero es que es muy vasto. Toda esta temática es muy completo lo que estamos viendo y creo que sí vale la pena ahondar en esto de seguridad pública para entrar luego a qué sigue en lo inmediato respecto a las reformas que está proponiendo López Obrador y que ya tendrán que entrar al Poder Legislativo y por lo tanto a una discusión que nos lleve también a los ciudadanos. Tú mencionabas hace un momento, Daniel, lo de la Guardia Nacional como un gran avance, algo digno de destacarse, pero nos faltó ver el aspecto de la Guardia Nacional incorporada, que es la propuesta que está haciendo López Obrador, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a depender directamente del Ejército, y este es un gran tema, un gran reto, porque es una propuesta que viene ya para las próximas semanas, ¿no? Y yo nada más mencionar a grosso modo que las cifras que se dieron en el informe sobre seguridad pública, pues hay una disminución en muchos de los delitos y delitos que siente la población, los secuestros, los robos, los asaltos, etcétera, pero hay un crecimiento en delitos que los resiente directamente la gente y que, como dice Javier, no hay cifra macroeconómica que pueda aliviar el coraje, el dolor, la impotencia, la rabia, cuando ves cómo crece, por ejemplo, el asalto a la gente en los medios de transporte, que esto es muy común en las grandes ciudades, o cómo crece, por ejemplo, el índice de extorsión. Creo que estas cosas, y bueno, los delitos también, aunque hayan disminuido, pero siguen siendo altos, de asalto en viviendas, de robo a las viviendas, siguen siendo altos. Yo sé que esto tiene que ver con los municipios, con los gobiernos municipales, pero es un problema general. Y lo quiero mencionar también en los siguientes términos. Sí creo que son ciertas las cifras porque están constatadas de la disminución de muchos delitos de alto impacto en estos 3 años. Y entre ellos, bueno, pues los secuestros, incluso los homicidios dolosos.
Ahorita en números gruesos, también en cifras redondas, cuando Vicente Fox toma en el año 2000 la presidencia de la República, llega a la presidencia de la República, él logra abatir de 11, casi 12 asesinatos dolosos por cada 100,000 habitantes a 9, en cifras redondas. Pero esa cifra que recibe Calderón, de 9 asesinatos por cada 100,000, la dispara a 22 asesinatos por cada 100,000. Y esos 22 crecen paulatinamente, constantemente, año con año, crecen 2, 3 puntos, hasta llegar a cerrarse en 29 con asesinatos dolosos, poquito más de 29, por cada 100,000 habitantes con Enrique Peña Nieto. Ahora, cuando López Obrador dice que se logró frenar esa tendencia de crecimiento y disminuir un poco, estamos hablando de que está en 27 asesinatos dolosos por cada 100,000. Ya no solamente dejó de crecer, sino que disminuye un poco. ¿Insuficiente todavía? Sí. Y menciona un crecimiento en la cifra de feminicidios, pero también aclare, a mí me parece válida esta aclaración que hace el presidente porque metodológicamente hay que verlo así para el análisis de la cifra. Dice, creció, creo que 13% los feminicidios. Pero la diferencia enorme es que antes los gobiernos no investigaban en los estados, las fiscalías, los feminicidios como tales. Y ahora, por política pública de investigación, cada que se asesina a una mujer, de inmediato se califica como feminicidio. Y hasta que avanza la investigación y se descarta que haya sido un feminicidio, deja de registrarse así. Entonces, tal vez eso es lo que haya disparado los feminicidios. Es interesante analizar este ángulo. Yo cierro con esto para escuchar los comentarios de ustedes y ver de manera inmediata, Daniel y Armando, cómo avisoran ustedes que se venga la discusión con lo de la ley de energía eléctrica, la Guardia Nacional incorporada a la Sedena y la urgentísima reforma político-electoral, que son los 3 planteamientos que hizo el presidente para avanzar en este tercer trienio. Coincido obviamente con lo que han mencionado ustedes. Me parece muy interesante lo que dijiste, Daniel, sobre la reforma, la profunda reforma al sistema del Poder Judicial, el sistema de justicia nacional en México, y creo que nos amerita un programa especial sobre ello. No sé hasta dónde lo esté contemplando este gobierno, creo que se queda corto con lo que tú planteas, pero valdría la pena analizarlo, y coincido también plenamente con lo que ha dicho Armando respecto a muchas tareas que están no solamente en reto, sino que incluso no han sido mencionadas en el discurso presidencial, como la profunda reforma fiscal a la que hiciste alusión, Armando. Coincido totalmente de que hasta ahorita los recursos han salido de los planes de austeridad, de hacer que algunos ricachones, algunos machuchones o oligarcas, grandes oligarcas que no pagaban impuestos, paguen lo que deben o parte de lo que deben, ¿verdad? Y en buscar ahorros con el combate al huachicol y algunos otros elementos que le han permitido a este gobierno tener recursos. Y tener recursos, incluso dijo el presidente, para echar a andar el Instituto, el INSABI, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, federalizado, y haciéndose responsable el Estado, dice, ya llegó a acuerdos con todos los estados, haciéndose responsable la federación de todo este sistema de salud, pero creo que también es insuficiente y harán falta más recursos, y por eso esa reforma fiscal que grave la gran riqueza, que pague impuestos los que más tienen, y que es una propuesta mundial, hacer esta reforma fiscal
a fondo, ¿no? Entonces, nos quedan muchos temas, pero me gustaría, para ir avanzando hacia el cierre, que nos vayamos con lo inmediato, las 3 reformas que propone el presidente, que tengamos presente las que ustedes han mencionado como necesarias para avanzar en una 4ª transformación y que podamos hablar entonces de cuáles son las fuerzas sociales y políticas que tienen que impulsar estas reformas, porque el presidente solo obviamente no va a poder y porque la composición del Poder Legislativo está un tanto complicada y en el Poder Judicial pues ya sabemos cómo están las cosas, ¿no? El Tribunal Electoral de la Federación pues acaba de confirmar a este ministro Vargas como presidente, que pues es un elemento que todos los analistas lo señalan como plenamente calderonista. Entonces nos esperan situaciones de mucha tensión, de mucha confrontación también política, y me gustaría que entráramos a esta parte ya final viendo las propuestas inmediatas y las fuerzas políticas que tendrán y sociales que tendrán que movilizarse para hacer posible la 4ª T. Daniel. Daniel. Bueno, lo primero que hay que decir es que estas reformas, las reformas constitucionales que están planteadas, es decir, la reforma judicial y la reforma de la Guardia Nacional, se van a dar como cualquier reforma legislativa en la actualidad, en medio de la confrontación política que ya tenemos encima por la sucesión presidencial. Todo está teñido ya de nuevo por la sucesión presidencial y apenas estamos a la mitad, ni siquiera llegamos todavía a la mitad del sexenio, nos queda todavía un ratito de la primera mitad, pero ya se vino encima el debate de quién va a ser presidente de la República, por quién va a ir de candidato por Morena, quién va a ir de candidato por los otros grupos, por los otros partidos. Pues en este ambiente se va a dar la discusión. Digo yo, la primera que quiero abordar brevemente es la reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema que está metido dentro de otro gran tema que se llama la militarización de la vida pública. Es necesario explicarlo bien porque la militarización de la vida pública es un tema, es una cuestión que hay que evitar porque estamos en un país con un sistema civilista que venimos de la escuela civilista y no queremos el control de las Fuerzas Armadas sobre la vida pública. Pero también hay que señalar cuál es el contexto. Llega el gobierno de López Obrador y encuentra un cuerpo policíaco federal raquítico, encuentra que los poderes, que los gobiernos estatales tienen cuerpos policíacos raquíticos, que los municipios tienen cuerpos policíacos aún más raquíticos y decide, como una situación de emergencia, crear un cuerpo estable al que le ha llamado la Guardia Nacional. Está ya en la ley, está en la Constitución, pero recientemente el presidente está planteando la necesidad de dejar el grupo policíaco llamado la Guardia Nacional, incorporarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional para darle estabilidad política, para evitar que futuros gobiernos lo minen, lo corrompan, porque el presidente tiene la convicción plena de que el ejército, de que los militares son el sector de la población que reúne 2 requisitos. 1, tienen la mayor confianza de la población. Segundo, es el cuerpo menos proclive a la corrupción. Y entonces, bajo esa idea, está planteando la necesidad de hacer una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional,
No significa revolverla con el ejército, es importante señalar esto. No significa revolver la Guardia Nacional con el ejército, sino que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga por lo menos dos vertientes, la de la Guardia Nacional y la del ejército por separado. Ese es uno de los debates que vienen, va a ser complejo y ya está encima ese debate, ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina. Es el primer punto que yo señalo para oír a Armando también. Armando. Pues mira, yo hablaría en general. Como toda reforma constitucional, pues se requiere de la mayoría calificada, condición que ningún partido alcanza y que no puede alcanzar por sí solo porque está expresamente prohibido en la Constitución, que es un candado para evitar pues el mayoriteo, ¿no? De una fuerza política que pudiese, como fue el caso creo que de Salinas en su segundo periodo, pues tener una mayoría calificada y aventó todas las reformas que no había podido sacar, ¿no? La privatización del ejido, la banca, un montón de cosas. El asunto es que esto determina que en estas tres reformas que tú mencionas se tenga que hacer un trabajo legislativo en el ámbito del poder legislativo, en donde las fracciones parlamentarias se van a sentar a dialogar y a buscar la manera de establecer acuerdos para construir esa mayoría calificada. Ese es un gran reto. Los coordinadores de las bancadas de Morena, por ejemplo, van a tener esa tarea, que es una gran tarea. ¿Cómo hacer para que diputados o fracciones completas de los partidos que se han ubicado en el campo de la oposición y a veces de la oposición irracional piensen, razonen y los puedan persuadir de que apoyen alguna iniciativa de esta naturaleza? Ya vimos, por ejemplo, cómo se logró este tema de la Guardia Nacional sacar casi por consenso. Por consenso, sí. En la anterior legislatura. Pero es distinto a crear este cuerpo policiaco como una necesidad frente a las circunstancias a lo que hoy se pretende hacer de que continúe, digamos, operativamente en dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ahí sí van a entrar ya otras consideraciones que la oposición puede en un momento determinado utilizar como moneda de cambio. Y aquí se va a dar el estira y afloja, ¿no? En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, también pienso yo que esta reforma constitucional va en sentido contrario al interés de las grandes corporaciones a las cuales esta oposición se ha entregado de manera muy clara. Bueno, ¿cómo va Morena a lograr entonces, o el presidente o el partido del presidente, cómo va a lograr ese consenso? Es complicado. Si lo vemos fracción por fracción parlamentaria, se antoja sumamente difícil. ¿Por dónde podría estar? A ver, se ha hablado de que probablemente el PRI. Algunos diputados del algunos PRI, diputados, no se requiere con algunos todavía resabios del nacionalismo revolucionario, digan, sí, vámonos por ahí, ¿no? Bueno, pues habrá que ver. Eso no significa que haya una tranza. Son las negociaciones parlamentarias que se dan aquí y en todo el mundo, donde existen los parlamentos. Hay acuerdos, hay negociación para construir mayorías. Esa es la expresión, construir mayorías. Otro, el movimiento ciudadano. Pues a lo mejor es tiempo. Ahorita el movimiento ciudadano ha estado apostando a ser el partido que ni en uno ni en otro bando, ¿no? Que se mantiene cierta posición ahí. Es evidentemente la estrategia de los partidos bisagra, ¿no? Los que hacen que la puerta se pueda abrir y cerrar. Es una pequeña piececita comparada con toda la puerta, pero que la hace funcional. Y entonces ellos le están apostando a jugar ese papel, ¿no? De partido bisagra. Y bueno, es el momento en que se pongan a pensar qué les reditúa más políticamente,
oponerse por completo o establecer un acuerdo legislativo que permita que transiten estas reformas. Habrá que ver. Conociendo, hasta donde conozco, a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, bueno, pues ahí hay un pragmatismo exacerbado. Podría darse la posibilidad, pero creo que también podría no darse la posibilidad. Todo tiene que ver con los cálculos, todo tiene que ver con los cálculos políticos que hagan. A mí me parece que ese cálculo con el que inicialmente se planteaban las cosas, de proyectar un liderazgo que pudiese ser alguna opción para la candidatura presidencial, ahorita ya se les esfumó, porque la persona en la que pensaban, que es Alfaro, pues la verdad es que ha perdido mucho en todo este tiempo. Lo ha desgastado el ejercicio del poder. Y ha dado muestras. Todos los grandes que traían están perseguidos por la ley ahorita, ¿no? Y entonces a lo mejor eso es un elemento que puede pesar a la hora de que ellos decidan de qué manera van a votar. Claro, pueden imponer condiciones, pues ese es el tema de la negociación, ¿no? Y a lo mejor pueden solicitar ciertas cosas y veamos algunas cuestiones en el escenario, en el escenario político que ahorita se antojarían imposibles, qué sé yo, algunos ministros o secretarios en el gabinete que provengan de alguna de estas formaciones, lo que no quiere decir que se desdibuje la cuarta transformación, sino que son las circunstancias que se presentan y en las cuales hay que ir avanzando. En fin, yo pienso que va a ser un periodo que va a poner a prueba el talento negociador, el talento político de los partidos políticos, de todos. En estos talentos a fuego, ¿tú cómo ves los cambios en el gabinete? El que Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, exsecretaria de Gobernación, retome su curul y vaya al Senado y queda además presidiendo. ¿Y cómo ves también al nuevo secretario de Gobernación y el cambio, la salida del consejero, del presidente, consejero jurídico? Pues mira, yo creo que para entenderlos habría que tomar en cuenta esta circunstancia que estoy comentando, ¿no? Esta necesidad de pasar a una etapa en la que va a ser necesario, ampliar los vínculos, las relaciones con los partidos de oposición en búsqueda de estas mayorías, de construir esta mayoría. Si fueron los más adecuados o no, no tengo elementos para decirlo, pero creo que sí se inscriben en ese campo. Bueno, le propongo que Daniel nos ayude con una reflexión de cierre para este programa. Yo me quedo con la idea, estuve apuntando detenidamente todas las propuestas y planteamientos que hicieron, porque creo que da para hablar de temas específicos cada uno de ellos, y se los haremos ver, se los vamos a proponer más adelante. Pero Daniel, ¿tú cómo concluirías por hoy este programa de los grandes retos para consolidar la 4T en los siguientes 3 años? Y con estas propuestas también que incluyeras el caso Morena, que es lo mismo que te voy a preguntar a ti, Armando, ¿qué papel ha de jugar Morena en esta última fase del gobierno del sexenio de López Obrador? Daniel. ¿Qué te parece, Olga, si me das oportunidad de cerrar mi última intervención con una idea distinta? Adelante. Que es que la tocó hoy el presidente López Obrador. Uno de los retos que tiene el gobierno de López Obrador en estos últimos 3 años es consolidar el gobierno democrático, el gobierno de los que son votados por el pueblo y no el gobierno de las empresas, no el gobierno de las grandes empresas. Ese es un punto central de la política antineoliberal del presidente López Obrador, pero todavía no está resuelto tampoco. Hay bases, hay reglas, hay principios, hay impulsos,
pero seguimos teniendo, hoy mismo lo dijo de nuevo el presidente López Obrador, el gobierno de las empresas, cuando son las grandes corporaciones las que deciden quién es gobernante y el gobernante se pone al servicio de las empresas. Remato refiriéndome al caso conocidísimo en Baja California de Constellation Brands. Estamos a casi año y medio de que una votación popular, de que una consulta popular decidió que Constellation Brands se va de Baja California y Constellation Brands sigue en Baja California. Y hay en este momento un proceso de desmantelamiento, así se le llama, conducido por personeros de la Secretaría de Medio Ambiente, comisionada por el presidente para ese efecto, pero ese proceso de desmantelamiento de Constellation Brands sigue arrastrando los pies. Dijeron literalmente, lo dijeron textualmente en una columna periodística reciente, Alfonso Cortés y Pedro Moctezuma, dos de los más conocedores de cómo funciona el sistema de uso del agua en México. El proceso de desmantelamiento de Constellation Brands ordenado por el presidente y puesto en manos por el presidente, en manos de la secretaria de Medio Ambiente, la secretaria Albores, sigue arrastrando los pies. ¿Qué es lo que está haciendo Constellation Brands? Arrastrando los pies, porque está apostando a quedarse hasta que López Obrador se vaya primero y luego arreglarse con el que viene. Estamos todavía en la lucha, porque ¿quién gobierna en este país? ¿Gobierna el gobierno o gobierna los dueños de casi todo? ¿Gobierna Constellation Brands en lo que concierne al lugar donde ella se queda? No se quiere ir de aquí, no se está yendo. Entonces este proceso, así se le llama ya, el proceso de desmantelamiento, pero sigue arrastrando los pies, no se ven avances. La gente de los grupos de resistencia ya está perdiendo la paciencia de nuevo y se empiezan a alborotar los grupos de resistencia porque, bueno, ¿a qué horas te vas, Constellation Brands? ¿Qué pasa? Secretaria Albores, ¿qué pasa? ¿Qué informe vas a dar tú directamente de cómo va el proceso de retiro de la empresa? A ella se lo encargó el presidente directamente en noviembre pasado. En noviembre ya va a dar un año de que aquí en Mexicali, de manera directa, el presidente le dijo, María Luisa, tú te encargas de ese proceso, pero lo que hay es una comisión de desmantelamiento que se reúne ocasionalmente, que parece controlada por la propia corporación Constellation Brands. Y bueno, esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién gobierna? ¿Gobiernan los electos por el pueblo? ¿Gobiernan los que ganan las elecciones? ¿O gobiernan los dueños de casi todo, como Constellation Brands? Con eso termino yo mi intervención de hoy y muchas gracias. Así es. ¿En dónde está el poder? Se puede tener el gobierno, pero no tener el poder. Eso correcto, es. Correcto. Adelante, Armando. No, pues yo culminaría aquí señalando que los retos que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación en estos últimos 3 años se me antojan retos muy, muy fuertes, muy grandes, y que lo que está ausente en esta circunstancia es el pueblo organizado. Y solo el presidente, es el caso de Constellation Brands, en ocasiones no es suficiente. Hace falta la gente en las calles. Hace falta la movilización organizada exigiendo que se avance en el sentido planteado originalmente por la Cuarta Transformación. Recordaría yo aquello que Franklin Delano Roosevelt, les exhortó a los líderes sindicales en una reunión que tuvieron, donde le reclamaban
que por qué no se avanzaba más rápido en la protección y ampliación de los derechos laborales. Y les contestó Roosevelt, ¿y dónde están ustedes reclamándomelo? Aquí, no, en las calles. Ahí los necesito. Sí. Yo creo que eso es lo mismo que podríamos decir ahora. La cuarta transformación necesita al pueblo organizado en las calles, reclamando la profundización del cambio en México. Sí. Oye, Armando, bueno, disculpen que tenga que recordarlo de nuevo, pero alguna vez lo platicamos. Juan Carlos Monedero, este político español, líder de Podemos, dijo, la cuarta transformación solamente será posible si reúne 3 factores. Dijo, tener el líder, que lo tienen y probado, va a estar al frente, tener la calle, es decir, la movilización de la sociedad en las calles para presionar a favor de estos cambios de la cuarta transformación, respaldar y presionar, ¿verdad?, para que se realicen. Y el tercer factor, dijo, es el partido político, el partido gobernante. Y agregó, por la experiencia que tenemos en España, dijo, donde también tuvimos un partido emergente, como es Podemos, que no está constituido, organizado, estructurado. Yo diría que lo más importante es el partido. El líder se tiene. El apoyo popular, pues vemos que el líder lo conserva. Puede tener altibajos, pero en general conserva una alta aceptación. Pero aquí falta lo que Monedero dijo, que es lo más importante, el partido. Una última reflexión sobre el partido, por favor. Armando. Pues el caso de Morena está sumido todavía en esta crisis organizativa, de la cual no atina a salir. Se acaba de anunciar que el proceso que estatutariamente debe de realizarse este año para la renovación de la dirección se va a ampliar un año más. Uy. Nos vamos hasta junio, agosto del año que viene para la realización del Congreso Nacional que va a elegir a la dirección nacional. Todavía no sé cuál vaya a ser la reacción de los organismos electorales, porque la resolución del tribunal es en el sentido de que se hacía la designación del presidente y secretaria o secretario general con la encuesta, pero el resto debía de seguir el procedimiento establecido. Vamos a ver qué resulta. Y esta circunstancia pues hace que Morena se encuentre todavía no en condiciones óptimas para desarrollar su función. Pues sí, porque este era el año para los cambios, porque el año que entra ya van a estar cerca de nuevos procesos electorales donde están en juego otras gubernaturas y bueno, es importante también electoralmente el año que entra. Daniel. Así es. Nada más para decir que uno de los factores que le están faltando a Morena es su instituto de formación política o escuela de cuadros, como le queramos llamar. La propia constitución de este país impone a los partidos políticos el deber de ser no solamente movimientos de elección, de organización de procesos electorales, sino de educación política, de formación política, y eso ningún partido lo cumple. Morena tiene dentro de su seno una cosa que se llama el Instituto de Formación Política de Morena, y lo dirige un gran personaje, lo dirige el Fisgón, Rafael Barajas, pero no ha crecido en los estados, en Baja California no se ha instalado, solo ocasionalmente hay alguna actividad en nombre de ese Instituto de Formación Política, hay pocas actividades todavía, y bueno, sin formación política, sin educación política, sin lectura, sin debate, en el plano político, académico, diríamos, no avanzamos. Le falta eso también a Morena. Pues es por el momento todo. Muchas gracias. Que estén gracias, muy bien. Daniel, muy amable. Y has dado justo en el blanco, Daniel. Simple y sencillamente, un pueblo sin educación política no avanza. Y en este país, el pueblo no ha tenido esa educación, ese concepto fundamental para vivir en democracia.
Y mientras no exista esa responsabilidad o corresponsabilidad de los partidos políticos, porque sus directivos están metidos en la lucha por el poder interno de los partidos para finalmente acaparar los cargos de elección popular, las postulaciones, pues definitivamente va a pasar muchos años todavía para que el país tenga una ciudadanía consciente, ¿sí? Capaz de poder elegir de manera totalmente independiente y con sapiencia, ¿sí? A sus propios gobernantes. Y ese es para mí quizás el reto más grande que le queda en estos 3 próximos años, no nada más al presidente de la República, sino a su gobierno y fundamentalmente a Morena. Y el problema es que Morena, desafortunadamente, los liderazgos también se acotan, no se les permite crecer. El otro día lo platicábamos aquí con gente que también está directamente vinculada con los partidos y que están luchando dentro de los partidos por tratar de vencer a esas nomenclaturas que se han adueñado los partidos políticos. Y de nada servirá una reforma política en este México que está apenas en pañales, quizás apenas poniéndose un pequeño trapito para taparse o para tratar de taparse sus partes púdicas en materia de democracia. Definitivamente vamos a pasar muchos años en que la falta de liderazgos auténticos, honestos, ¿sí? Desinteresados en hacer riqueza particular, pues tendremos entonces todavía que seguir luchando, no nada más los próximos 3 años, durante muchos años, porque los partidos de oposición dirigidos por ese tipo también de dirigencias, simple y sencillamente lo único que están haciendo es minar, como aquí se ha estado diciendo durante los últimos 1 hora con 20 y tantos minutos, ¿sí? Minar la credibilidad con la que llega el último movimiento realmente ciudadano que ha tenido este país, quizás el más grande hasta en el México contemporáneo, que es el que hizo Andrés Manuel López Obrador, que culmina con el partido Movimiento Regeneración Nacional, que sigue en eso, que sigue en movimiento, cuando ya se requiere efectivamente un partido comprometido con las causas populares y no con los intereses partidistas electorales de algunos de sus dirigentes o de sus personajes públicos más relevantes. Muchísimas gracias, Armando. Daniel. Gracias. Que tengan muy bonita semana. Nos vemos el próximo lunes y ahí nos ponemos de acuerdo en el tema. Qué afortunados somos en Cuatro Vientos de contar con ustedes como colaboradores. Muchas gracias. Al menos. Muchas gracias, muy amables. Simple y sencillamente, muchas gracias muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Específicamente, nada más quiero mencionar a Araceli Piña, maestra. Muchísimas gracias. Un abrazo y feliz cumpleaños, Araceli. Cumpleaños, maestra, sí. Un abrazo. A ti, a Maribel, que las queremos y las respetamos y las admiramos muchísimo. También Jesús Álvarez, muchas gracias. Tengo conocidos desaparecidos desde 2012. Héctor Fierro Aguilar, también muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor. Muy amables por tus comentarios. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces encuentran eco. Vicky Mejía, también Indira Mata Plasencia. ¿Qué tal, Indira? ¿Cómo estás? Y Claudia Casas. Oye, la trovadora. ¿Tenemos otro programa? La trovadora es María Casas. Perdón, sí, cierto. Perdón. Claudia es otra amiga de Cuatro Vientos. Okay. No, nos despedimos por hoy. Okay. Nos vemos mañana temprano. ¿Sí? Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Mañana platicaremos sobre la Noche de las Ciencias 2021. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.